Seguimos con el principio de Le Chatelier y ahora lo vamos a relacionar con el cambio de volumen, lo cual supone, como ya hemos visto, también un cambio en las concentraciones. En este caso, el cambio de volumen lo realizamos por cambio de presión. Estamos hablando en equilibrios en fase gaseosa o equilibrios donde intervienen gases. Y este razonamiento es válido siempre que todo ello, el equilibrio se alcance a temperatura constante, es decir, sin variar la temperatura. Se cumple la ley de Boyle, que ya conocemos, en el cual nos dice que el producto de la presión por el volumen, una mezcla de gases o en un gas, es constante si la temperatura es constante. Por tanto, P1 por V1 es igual a P2 por V2, es decir, si aumenta la presión disminuye el volumen, si disminuye la presión aumenta el volumen. Es decir, son inversamente proporcionales. Por tanto, si son inversamente proporcionales, nos encontramos con la siguiente situación. Si aumentamos la presión, como decimos, disminuye el volumen. Y el sistema se va a desplazar en el sentido en el que se formen menos partículas. Tengamos en cuenta que estamos hablando de gases y que las partículas, las moléculas que forman cualquier gas, se comportan de la misma manera. Es decir, que número igual de partículas ocupan el mismo volumen en las mismas condiciones de presión y temperatura. Es decir, que en definitiva, si volvemos al ejemplo del nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, en este equilibrio, es en la izquierda donde se forman más moléculas, puesto que tendríamos por cada mol de nitrógeno 3 moles de hidrógeno, es decir, digamos que se forman 4 moles de gases de nitrógeno e hidrógeno. Mientras que si se aglutinaran, se juntaran el nitrógeno e hidrógeno para dar amoníaco, esos 4 moles se transforman de alguna manera en 2 moles. Es decir, que si el volumen es menor, el equilibrio se va a desplazar en el sentido en el que se formen menos moléculas, es decir, en este caso, hacia la derecha. Otra manera de explicarlo tiene que ver otra vez partiendo del valor de Q sub C, esta expresión que ahora transformamos de esta manera. Las concentraciones, que son moles partido de volumen, y teniendo en cuenta que todos los gases ocupan el volumen del reactor y es el mismo volumen para todos. Por tanto, pues moles de amoníaco partido de volumen elevado al cuadrado, moles de nitrógeno partido de volumen, moles de hidrógeno partido de volumen al cubo. Y si, digamos, separamos de alguna manera, por un lado la expresión de moles y por otro lado la relación que tienen con el volumen, llegamos a esta expresión en la que esta relación de moles se queda multiplicada por 1 partido de V al cuadrado partido de 1 partido de V por 1 partido de V al cubo. Son potencias de la misma base, estamos hablando de este término, y tendríamos que esa relación de número de moles multiplicada por 1 partido de V elevado a, pues si tenemos 2 partido de 1 más 3, 4, 2 menos 4, serían menos 2. Como es negativo, lo podemos también poner de esta manera, es decir, que Q sub C, no nos olvidemos, este es el valor de Q sub C, depende del cuadrado del volumen para este equilibrio. En otro equilibrio buscaríamos cuál es su relación con el volumen. Y ahora volvemos a plantearnos lo siguiente. Si la presión aumenta, el volumen disminuye y entonces el valor de Q sub C disminuye. Es decir, Q sub C va a ser menor que K sub C. Y para volver a alcanzar K sub C, el sistema se desplazará hacia la derecha, es decir, en el sentido en el que aumente ese valor de Q sub C hasta alcanzar nuevamente la constante de equilibrio. De la misma manera, si la presión disminuye, el volumen aumenta y haríamos los dos razonamientos. Si el volumen aumenta, tenemos más volumen disponible para las moléculas y el equilibrio se desplazaría hacia la formación de mayor número de moléculas. En este caso a la izquierda. Recordemos que eran por cada 4 moles a la izquierda, eran 2 a la derecha. Y de la misma manera, si el volumen aumenta, entonces lo que tenemos es que Q sub C también
es mayor o sería mayor que K sub C. Y por tanto, para volver a alcanzar el valor de K sub C, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda de tal manera que disminuye la concentración de amoníaco y aumenta la concentración de nitrógeno e hidrógeno.